los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que sea propicio a nosotros. Padre, gracias por el gran privilegio de tener Biblias en nuestras manos, tiempo para exponernos a ella, un predicador para que se nos exponga tu palabra bíblicamente, Señor, pero todo eso son gracias que tú nos has concedido. A ello agrega el disponer nuestros corazones para recibir tu palabra, el usar a este hombre para gloria de tu nombre. Señor, el santificarnos y hacer todo lo que tú puedes hacer por medio de tu palabra. Señor, hazlo para más gloria de tu nombre y bien de tu iglesia. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nos atrevemos a ir a ti y vamos a ti, confiando que solo en Él podemos ir a ti. Amén. ¿Por qué estudiar el libro de Éxodo? ¿Por qué después de estar expuestos a la predicación del libro de Génesis vamos a seguir con el Antiguo Testamento y con el libro de Éxodo? Bueno, en primer lugar, debo decirles que originalmente el libro de Éxodo no es un libro aparte de Génesis. Hermanos, los 5 primeros libros de la Biblia todos eran un libro llamado la Ley, atribuidos todos a Moisés, pero todos un solo libro. Por lo tanto, si estamos predicando ahora Éxodo, más bien estamos predicando el mismo libro o la continuidad de Génesis. Y vamos a ver que, de hecho, el pasaje que acabamos de leer nos recuerda lo que acabó de pasar en Génesis en los últimos capítulos, y vamos a ver que es totalmente claro, que es continuo a lo que ya se nos narró. Algunos autores, algunos lectores y estudiosos piensan que hubo cierto tiempo entre un libro y otro, y eso puede ser cierto, pero de que hubo continuidad entre un libro y otro no se puede negar. Pero además a esto hay que añadirle que el libro de Éxodo, cuando tenemos una perspectiva clara de Génesis, nos va a ser muy entendible. O sea, si nos pusiéramos ahora dentro de 2 años al libro de Éxodo, vamos a tener que estar recordando siempre las historias de Génesis. Así que si nosotros vamos a Éxodo a estudiar, habiendo estudiado recientemente Génesis, nos va a ayudar mucho a entender este libro también. Si a eso le sumamos que estamos leyendo la Biblia, estamos estudiando la Biblia, y nada, simplemente después de Génesis tenemos Éxodo, lo más lógico es que después de Génesis estudiemos Éxodo, ¿verdad? Así que creo que no hay mucho que añadir del por qué me decidí, porque realmente tengo que decirlo así, no conté con nadie prácticamente, ni a mi esposa le pregunté. Me decidí por el libro de Éxodo. Tuve la tentación, en el mejor sentido de la palabra hablando, de ir hasta el libro o algún libro del Nuevo Testamento, un poco para que usted y yo refrescáramos quizás en otras aguas refrescantes que el Espíritu nos ha dado. Pero, hermanos, aquí encontraremos aguas refrescantes sin duda. Ya un poco, creo yo, toda la congregación está como adaptada a exponerse a la predicación del Evangelio a pesar de estar
en el Antiguo Testamento. Así que yo creo que todos vamos a recibir con mucho gusto este libro del Éxodo, que más que Éxodo, o sea, más que lo que quiere decir la palabra Éxodo, que quiere decir salida, tomado esa palabra y ese nombre y ese título para este libro de la Septuaginta, que es la Biblia hebrea traducida al griego. Eso, cuando se habla de Septuaginta, se está hablando de la primera traducción que sufrió la Biblia. Del hebreo, el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo. Algunos porciones en arameo, pero casi toda ella en hebreo. Se tradujo por primera vez al griego porque era el idioma que se conocía en casi toda la tierra. Se tradujo al griego y esa traducción se llama Septuaginta. Ahora, la Septuaginta fue la primera que porcionó los libros de la ley y le puso a este libro, los autores de ese trabajo, le pusieron a este libro Éxodo. ¿Y por qué? Bueno, porque en los primeros 18 capítulos de este libro se habla del éxodo de Israel o de la salida de Israel de Egipto. Ahora vamos a ver que realmente este libro no trata solo de esa salida de Israel de Egipto, pues en los capítulos del 19 hasta el 24 hablan de Dios dándole una ley a ese pueblo, y del capítulo 25 en adelante de Dios habitando en medio de su pueblo y cómo debe ser la adoración a ese Dios. Ahora, nosotros vamos a enfrentarnos a este libro con una incógnita siempre, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ver este libro de Éxodo con nosotros? ¿Qué tiene que ver esa salida de Israel de Egipto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esa ley que Dios le dio a Israel con nosotros? ¿Qué tiene que ver ese Dios habitando en medio de Israel con nosotros? Y como nosotros sabemos ya de antemano que la Escritura está escrita no a nosotros, pero sí para nosotros, también vamos a ver que este libro tiene mucho que ver con nosotros y va a ser, creo yo, de mucho provecho para nosotros el exponernos a la predicación expositiva, bíblica, a la luz de toda la Escritura de este libro. Y vamos a comenzar por este primer capítulo, predicándolo bajo el título Salvados y multiplicados a pesar de todo. Salvados y multiplicados a pesar de todo. Y vamos a ver en los primeros 7 versos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, el pueblo en pacto con Dios, el pueblo de la promesa, vamos a ver que fue salvado y multiplicado a pesar de la muerte física de muchos de ellos. En los primeros versos que ya leímos, se nos dice que murió José, ¿verdad? Y murió también todos sus hermanos. Y toda aquella generación murió. Bien, a pesar de la muerte, hermanos, el pueblo del Señor va a seguir adelante. Muchos de nosotros hoy están aquí. Y sería bueno que todos nosotros, hoy estamos aquí, sería bueno que todos nosotros nos preparemos para la muerte. Eso es vivir conscientemente, con la verdad. Yo soy enemigo, usted lo sabe, porque lo he dicho muchas veces, ya me canso. Creo que ya soy reiterativo en eso. Yo soy enemigo de aquellos padres y madres y abuelas que no quieren llevar a los niños a la funeraria. Ay, no, porque la funeraria no es para los niños. No, hermano, yo creo que debemos llevar a los niños a la funeraria. Los niños empiezan a vivir y ya comenzaron a morir. Ya. Uno comienza a vivir y debe prepararse para el día de la muerte. Yo creo que vivir sabiamente es vivir sabiendo que un día vas a partir de este mundo. Eso es vivir sabiamente. Un día le preguntaron a un periodista de esos que los millonarios andan con ellos para arriba y para abajo para que
publiquen algunas cosas y otros no, en el primer mundo. Le preguntaron el día de la muerte de Rockefeller a un periodista de confianza de esos de Rockefeller, llevaba para acá y para allá. Le dijeron, oye, colega, dime cuánto dejó Rockefeller cuando partió. Rockefeller era un multimillonario, el que era dueño de ese gran patrimonio, falleció, por lo menos, por supuesto que quedó en manos de su familia, de sus hijos, etcétera. Pero ese hombre que hizo tantos millones y que se pensaba que tenía el 40% de las riquezas que había en Estados Unidos era de él, cosas así salvajes, multimillonarios. Le preguntaron a este periodista que era de su confianza y que andaba con él, otro colega periodista, dijo, dime, ¿cuánto dejó? Y este periodista, con una respuesta corta y bien sabia, le dijo, todo, lo dejó todo. No se pudo llevar nada. Hermanos, todos deberíamos vivir a la luz de la verdad. Vamos a partir un día de este mundo. José era un hombre que vivía así y dio mandamiento de cuando él muriera. Él dijo, yo voy a morir. El día que yo muera, hagan esto con mis huesos, por favor. Un día van a salir de Egipto. Tomen mis huesos y llévenselo y entiérrenlo allá en la tierra que Dios nos ha prometido. Hacemos bien en pensar que todos vamos a morir. Aquí se nos menciona, los hermanos de José, se nos menciona a José, pero nos dice que todos ellos murieron. Hermanos, nosotros vamos a morir, pero el reino de Dios sigue adelante. Por lo tanto, trabajemos con nuestros hijos. Entre tanto tenemos tiempo con nuestros vecinos. En la iglesia trabajemos de tal manera que estemos seguros que después de nuestra muerte se va a seguir adorando el mismo Dios. Trabajemos en tanto que tenemos tiempo. A pesar de la muerte, los hijos de Israel se multiplicaron, porque el Dios del pacto es un Dios eterno que trasciende a la muerte de todo ser humano y es fiel a su pacto. Hermanos, esto es resaltado en estos versos. Esta generación murió, pero Dios multiplicó a su pueblo así como Él lo prometió. Hermanos, los salvados y multiplicados son conocidos por sus nombres. Note usted cómo una vez más, comenzando el libro de Éxodo, se nos menciona los nombres de cada uno de los hijos de Jacob y se nos mencionan los nombres. Quiere que tú y yo lo conozcamos, lo miremos. Están dichos hasta por orden como para que lo memoricemos, qué sé yo. Pero miren qué nombres más lindos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y luego se nos dice que José también. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella, en la nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, los nombres de los escogidos, los nombres de aquellos por los cuales Cristo murió, los nombres del pueblo de Dios están escritos en el libro de la vida. Nombres. Esto es solo una sombrita de todos los nombres que están escritos. Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios.
Él escribe nuestros nombres. Él resalta nuestros nombres. ¿Tienen pecado? Rubén, Simeón, Leví, Judá, sí. Pero Él es su Dios. Y no se avergüenza de ellos. Y menciona sus nombres una y otra vez. Sus nombres están aquí para relucir, para mostrarnos que nuestro Dios no se avergüenza de llamarse Padre nuestro. No se avergüenza de llamar el Señor Jesús, esos son mis hermanos, por los cuales di mi vida. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Esos son mis amigos y yo los menciono por nombre. Aquí están esos nombres escritos para testimonio. También debemos notar en estos primeros versos que incluso los hombres buenos mueren por la promesa, pero la promesa de Dios sigue. Los hombres buenos mueren, los hombres escogidos mueren, los hombres salvos mueren. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, Dios le promete algo a Abraham. Muchos años antes de que esto ocurriera, muchos años antes de que se dijera aquí que Dios había multiplicado gran número a pesar de la muerte de los patriarcas, incluyendo a José, se nos dice en el versículo 6 y 7, y murió José y todos los hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel. ¿Qué pasó con ellos? Fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Usted se da cuenta de la reiteración en el versículo? Yo creo que bastaba con decir y se multiplicaron, ¿verdad? No, pero no les bastó decir y se multiplicaron, porque el Espíritu Santo nos quiere hacer notar que Dios es fiel a sus promesas. Él nos quiere hacer notar que eso, Él se lo prometió a Abraham hace muchos años. Pasó el tiempo, se pensó que no. Abraham mismo lo que tuvo fueron dos hijos, uno fue para acá y el otro para allá. Luego Isaac, un poco de lo mismo. Gemelos, y uno era contrario a la verdad, otro por la gracia de Dios escogido. Y hasta que no vino Jacob, no se vio que por lo menos este tuvo 12 hijos. Y entró con 70 personas a Egipto. Pero fue en Egipto donde Dios multiplicó, donde Dios hizo prosperar y donde Dios plenamente y ampliamente cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Pasó el tiempo, al parecer no se estaba cumpliendo la promesa, pero hermano, ya sea más tarde o más temprano, Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. No lo dudes. Puede que pase poco tiempo, puede que pase mucho tiempo, pero Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Y aquí, para que todo quede claro, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, miren cuántas palabras usa. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y encima de eso dice, y llenó de ellos la tierra. Para que nosotros recordemos que Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A Jacob, usted recuerda, antes de ir a Egipto, Jacob tuvo dudas. ¿Usted recuerda cuando los cuando los hijos fueron a decirle, hey, José es el dueño de toda la tierra, el que nos puso el dinero en el costal, el que ahora nos abrazó y perdonó y dice que vayas a Egipto, vamos allá? Él dice, le digo, pero muchachos, ¿qué ustedes están diciendo? Oye, que José está vivo. Cuando ve los carros que venían de Egipto y que ellos venían montados en los carros, en caballos y demás, digo, bueno, parece que sí. ¿Cómo es esto? Pero Jacob fue y oró y le pidió a Dios dirección. Señor, tengo que ir yo a Egipto. Yo estoy en la tierra prometida, la que tú prometiste. ¿Iré yo a Egipto?
¿Qué le dijo Dios? ¿Usted recuerda? Dios le dijo, ve a Egipto, porque allí te voy a bendecir y allí haré de ti una gran nación. En Egipto, ¿sí? En Egipto. No es mejor aquí en Canaán. En Egipto te voy a hacer una gran nación. Y en Egipto lo hizo una gran nación. Hermanos, ¿ustedes saben cuántos hombres de guerra salieron de Egipto? Hombres de guerra nada más. No estoy hablando de mujeres, no estoy hablando de ancianos, no estoy hablando de jovencitos menores de 12, 13 años, no estoy hablando de ninguno de esos. Solo hombres de guerra. 600,000 hombres de guerra. Por eso se cree, se estudia que alrededor de 2 millones de personas entraron 70 y 4 generaciones o 4 siglos después eran 2 millones de personas en tiempos donde no había antibiótico. El que tenga oído por oír, oiga. Usted sabe, usted ha meditado esta verdad. Usted ha estudiado otras generaciones, cómo se morían las personas. Las personas tenían 20 hijos. Estoy hablando no en el siglo pasado. En el siglo pasado se tenía cantidad de hijos, pero ya había antibióticos. Ya se salvaban muchos. Uno no tenía acceso a muchos antibióticos, pero las personas habían probado antibióticos muy pocas veces. Le dabas una penicilina en suspensión y el organismo decía, ¡buf! Y todos los microorganismos salían, ¡ah! Porque nunca habían visto eso. O sea, los cuerpos eran más saludables, sobre todo, y los microorganismos eran más vulnerables ante todos los antibióticos. Ahora, por el abuso del antibiótico, los microorganismos han hecho defensa y ahora es más difícil. Pero hay más antibióticos. Yo le quiero decir a las madres esto, solamente esto. Las madres que están aquí, los padres que están aquí, ya sea de niños recién nacidos, o ya sea de niños de 7, 8 años, qué sé yo. Les quiero decir esto. ¿Cuántas veces, piense usted, cuántas veces le ha tenido que dar antibiótico a sus hijos? Si has tenido que darle antibiótico a tus hijos una sola vez, ya, Dios, gracias a que Él permitió que se descubriera el antibiótico, ya tú tienes a tu hijo, gracias a ese descubrimiento que Dios permitió. Que por cierto, fue por accidente, para que quede claro que fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo hizo. Fue por accidente que se descubrió el primer antibiótico. Y de ahí los demás fueron más fáciles. Para que usted vea que usted tiene un hijo ahí, vivo, gracias a Dios por el descubrimiento de los antibióticos. Pero hubo muchas generaciones, de hecho solo en el último siglo, en los últimos 100 años contamos con esta dicha. De ahí para allá, hermanos, todos los seres humanos vivieron sin antibióticos. Tener hijos y contar que esos hijos sigan viviendo, pasen toda esa etapa que nosotros le llamamos la morriña, esa etapa de que se enferman de todo, ¿verdad? Esa etapa la pasan y sigan viviendo. Eso era una dicha gloriosa. ¿Usted recuerda el pasaje de Abraham cuando esperó a que su hijo creciera y madurara y entonces glorificó a Dios? ¿Usted recuerda a Ana que hasta que no pudo llevar a Samuel de destete, entonces glorificó a Dios porque los hijos morían con facilidad? Así que si una nación se multiplica así, es porque Dios bendice cada nacimiento, los guarda, los preserva con vida y así hace que tengan muchos hijos. No pasaba, parece lo mismo con los egipcios, y eso nosotros vamos a verlo ahora mismo. Solo Dios puede hacer de un pueblo una nación grande. Solo Dios puede hacer de un pueblo una nación grande. Y Él lo hizo con Israel, cumpliendo así a su promesa, a su pacto. Después de la muerte de José, el pueblo de Dios comenzó a multiplicarse. Así nos dice la historia. Así nos dice esta revelación de Dios.
Muere José y después comienza el pueblo a multiplicarse. Hermanos, ¿les recuerda algo de eso? Después de la muerte de Cristo, la iglesia comenzó a multiplicarse. Eran a lo sumo 120. A lo sumo 120, muere el Señor, resucita el Señor, asciende el Señor, ya no está entre nosotros, ahí para enseñarnos, para guiarnos. Y viene el Espíritu de Dios sobre todos esos 120, y ese día uno de ellos da un discurso y 3,000 personas creen el Evangelio y se multiplica. Luego comienzan esos a predicar y todo el mundo conocido comenzó a conocer el verdadero Evangelio. Se cree que en el primer siglo, a finales del primer siglo, ya toda la tierra conocida estaba llena del Evangelio. Hermanos, eso lo hace Dios. Muere José, nuestro José murió, se fue de entre nosotros, pero el Señor siguió estando entre nosotros, porque siguió fiel a su promesa, guardando a su pueblo y haciendo que su pueblo se multiplique. Qué bueno que la multiplicación de Israel es solo una sombra de la multiplicación del verdadero Israel, que es Cristo y su iglesia hoy. Hoy nosotros somos el Israel de Dios. Hoy nosotros somos los que contamos con la bendición de multiplicación y de crecimiento. Hoy somos nosotros. La iglesia va a crecer porque es Dios quien está detrás del asunto. No es un asunto de hombres, no es un asunto de estrategias, no es un asunto de que hacemos las cosas bien hechas y entonces no, es un asunto de Dios, hermano. Él, por supuesto, va a darnos estrategias y va a hacernos hacer las cosas bien hechas, pero es un asunto de Dios. Por eso la multiplicación está asegurada en Dios. Habiendo visto esto, vamos a ver los versos del 8 al 14 que nos hablan de esos salvados y multiplicados a pesar de todo, ahora salvados y multiplicados a pesar de la esclavitud. Lean conmigo los versículos del 8 en adelante. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Usted recuerda todos los bienes que José le había hecho a Egipto? ¿Recuerda, verdad? Esa nación existe o siguió existiendo gracias a la obra de Dios, por supuesto, a través de José, ¿verdad? A la revelación que Dios le dio a Faraón, pero que José interpretó, y a la administración que hizo José. Esa nación le debía su vida a José. Sin embargo, al poco tiempo, los hombres se olvidaron de José. Sí, debían estar siempre agradecidos, no lo estaban. Así que si usted es de los que le gusta hacer las cosas para que los hombres lo recuerden, déjeme decirte, los hombres se van a olvidar pronto. Miren, hasta sus hijos se van a olvidar de lo que usted hace por ellos. Los hombres olvidan. Tú puedes hacer lo que tú quieras por una persona. Si no lo haces realmente para Dios, vas a sufrir una gran decepción. Dios no se olvida de la obra de sus santos. Cuando se hacen para su gloria, cuando se hacen como buenas obras que están escritas de antemano para que tú andes en ellas, Dios no se va, eso, gloria a Dios, para Dios. Pero los hombres, te aseguro, se van a olvidar. Se van a olvidar de las obras de José, que son más grandes que cualquiera de nuestras obras. Se olvidaron. Se olvidaron. Aquí está este rey que ya no conocía a José, ni tenía nada que agradecerle, porque todo el que se acordara de José iba a hacerle algún bien a su pueblo, ¿verdad? Todo rey en Egipto que conociera a José o que había escuchado hablar de José y que apreciaba la obra de José por Egipto, iba a hacerle bien a su pueblo. Bueno, ahora se levanta un rey en Egipto que no conocía a José y dijo esto a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él,
para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también, o sea Israel, el pueblo de Israel, se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Escuche, y se vaya de la tierra. Note esto, porque es crucial lo que se nos está diciendo aquí. Primero, miren lo pecaminoso del pensamiento de este hombre. Este hombre dice, vamos a vivir sabiamente con esta nación que tenemos metido dentro de nuestra nación. Y créanme que esto es un dilema para el mundo entero hoy. Sí, hoy hay muchas naciones viviendo dentro de naciones. Sí, ¿cuántos de esta nación hay viviendo en todas las naciones por ahí? Y es un dilema para muchos, aunque no es el dilema de nuestra nación realmente. Hoy nosotros vivimos ese dilema en cierto tiempo, aunque usted no lo crea. Nosotros vivimos ese dilema en cierto tiempo. Nosotros vivimos ese dilema antes de venir el hecatombe que nosotros hemos sufrido. Aquí venían muchos emigrantes a vivir. Desde España venían personas a vivir aquí. Chinos venían para acá a vivir. De todos los lugares han venido para acá a vivir. En otros tiempos, cuando esto era un paraíso terrenal, entre comillas, porque paraíso terrenal no existe, ¿no? Pero cuando era otro tipo de nación, venían las personas a refugiarse aquí. Ya eso no es una situación para este país. Nosotros más bien somos el problema en muchos países, nuestros habitantes. Y siempre es un reto para una nación tratar con una nación que está viviendo con ella. ¿Cómo vamos a tratar a esta nación que está existiendo con nosotros? Es un reto. Aunque usted no lo mire así, no esté en ese dilema, siempre es un dilema y la Biblia tiene consejos para nosotros. Y el consejo que ya estamos viendo de antemano es que no deberíamos tratar mal a estos que conviven con nosotros. La manera en que está portándose ahora Faraón es el ejemplo negativo por excelencia. De hecho, se nos está presentando ya a la persona más malvada en la Biblia, ilustrado por el momento. A un hombre que es ahora ya declarado enemigo de la iglesia, y vamos a ver que ese que es enemigo de la iglesia es enemigo de Dios también. Pero este hombre, que es el rey de todo Egipto y por lo tanto el rey de toda la tierra conocida y enmarcada ahora de un imperio muy poderoso, este hombre comienza a decir que los judíos estaban siendo muy poderosos y él no quería que fueran poderosos ni abundantes y estaba imaginando pecaminosamente que ellos lo iban a traicionar un día, cosa que eso está inventándolo él. Y lo otro que está diciendo es que hay que ver cómo frenar su crecimiento para que no se multipliquen. Fíjense, ¿quién no quiere que la iglesia se multiplique? ¿Quién no quiere que el pueblo de Dios siga creciendo? Pero también no quiere que el pueblo se vaya de Egipto. No es que él quiere que se vaya, no estamos hablando de Donald Trump que quiere que todo el mundo se vaya, no, es que este no quiere que se vaya. Pero miren qué curioso, ¿qué había prometido Dios? Te voy a bendecir y te voy a sacar a la tierra prometida. Este hombre se está oponiendo a la promesa de Dios. La multiplicación es una promesa y la salida de Egipto es otra promesa. Y este hombre se está oponiendo a ambas promesas divinas. Al final es ir en contra de la agenda divina, del mandato de Dios. Es lo que está haciendo este hombre. Y miren lo que propone. No se multipliquen porque pueden venirse en contra de nosotros y para que no se vayan de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios o capataces de tributos, o sea, cobrándole tributos, que los molestasen con sus cargas
y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Debemos estar aquí, darnos cuenta que se les sometió, se les pidió a los judíos, al pueblo de Israel, que les dieran tributos para Egipto, o se les comenzó a pedir impuestos por cientos de ganancia de lo que ellos cosechaban, de los que ellos trabajaban, se les comenzó a pedir impuestos. Pero además de eso se les obligó a trabajar en la construcción, en la edificación de ciudades. Debemos darnos cuenta que visiblemente se nos está mostrando que el pueblo israelita era trabajador y era pacífico. No era violento, se les sometió con facilidad a impuestos y a trabajo forzado. Ellos no se levantaron en contra de esa nación. Ellos no armaron un ejército. Ellos simplemente obedecieron. Estuvieron allí y se sometieron a todo ese tipo de explotación, prácticamente de esclavitud que se les aplicó, medidas como de esclavitud. Ahora, miren qué sigue diciendo nuestro texto. Verso 12. Pero, ¿está conmigo ahí en el pero? ¿Y qué hay después de un pero? La estrategia del rey de Egipto, que no conocía a José, era que ellos no se multiplicaran y que no se fueran. Pero miren lo que pasó. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hermanos, miren las condiciones que dieron lugar a la esclavitud. Miren las condiciones. Se levanta con poder un enemigo de José, o que no se acordaba de José, un enemigo poderoso. Contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, se levanta un hombre poderoso, nada más y nada menos que el rey. Se levanta contra la iglesia. Pero ¿está Dios sentado en su trono, sí o no? ¿Y por qué permite que hayan hombres poderosos en contra de la iglesia? Hermanos, porque Dios es Dios. A Dios le place que a pesar de eso, de que hayan hombres poderosos en contra de la iglesia, Él se perfecciona en ello. Aunque hayan hombres poderosos, seres poderosos en contra de la iglesia, Él puede hacer cumplir sus propósitos en medio de esos hombres o seres poderosos. Nosotros tenemos un enemigo poderoso por excelencia, se llama Satanás. ¿Por qué Satanás no es simplemente completamente atado y deshecho? ¿Por qué aún sigue haciendo algunas cosas? ¿Por qué tienta aún? ¿Por qué? A Dios le ha placido. Desde el tiempo de Faraón, Dios permite que ciertos seres poderosos, hombres poderosos, se levanten contra la iglesia. ¿Por qué en el gigante asiático, en China, el cristianismo es perseguido y Dios lo permite? Porque a pesar de eso, ¿cuántos saben que la iglesia en China es una de las iglesias que más crece en el mundo? ¿Cuántos saben que la iglesia en China crece más que la iglesia en muchos otros lugares donde no hay persecución? ¿Cuántos saben que hay mucho más crecimiento de la iglesia en China que en Europa, donde hay muchas libertades? Hermano, porque Dios obra en medio de la aflicción. A Dios le ha placido que su pueblo sea prosperado allí donde quiere ser esclavizado. Donde más enemigos tiene, allí Dios se glorifica y Dios hace ver su nombre con poder. Él se levanta y muestra cómo Él es poderoso encima de eso. Los enemigos de Cristo no tienen ningún motivo para olvidarse
de Cristo, realmente, este hombre que no conocía a José, debería ser agradecido y tener motivos para agradecer a José, y sin embargo no los tenía. Las personas perversas existen, las personas que niegan, como por ejemplo que tienen algo que agradecer a Dios y a Cristo, realmente tienen muchos motivos para agradecerle y sin embargo no lo hacen. Ahora, observemos además cómo hay temores malignos de los malos que no tienen ningún fundamento. Los malos dicen, no, porque este pueblo se va a reproducir y va a crecer. Hoy en día hay muchos temores que nos ponen a nosotros como los malos, ¿ustedes lo saben? Hoy en día la iglesia es satanizada. Sí, se culpa a la iglesia del patriarcado. Se culpa a la iglesia de enseñar que el hombre es cabeza en una casa y no la mujer. Entonces, tú ves a este mundo liberal acusando a un tipo de personas, pero cuando te das cuenta del tipo de persona que está acusando, si usted no se da cuenta, creyente, debería darse cuenta. Es por su ignorancia, pero debería darse cuenta que es contra usted. Más que contra usted, es contra Dios y su palabra. No, porque todos los que se levantan en contra del aborto no defienden la libertad de la mujer. Hermano, eso es contra usted. Y yo, que somos los primeros que defendemos que no debe haber aborto. Eso es una agenda en contra de nosotros. Es una agenda que ve peligros en nosotros o que pretende enseñar y mostrar que nosotros somos peligrosos. La misma agenda del faraón, mostrándole al pueblo, al resto de la tierra, que nosotros éramos peligrosos o que el pueblo de Dios era peligroso. ¿Por qué? Porque se estaba multiplicando y porque el día de mañana pueden levantarse como nuestros enemigos. La agenda del diablo siempre ha sido la misma. Siempre ha sido la misma. Poner al mundo en contra nuestra. Poner a toda la tierra en contra nuestra. Mostrándoles cosas que no tienen sentido. Como que si nosotros fuéramos los peores seres humanos dentro de la tierra. Mira, ellos enseñan que la mujer no debe ser cabeza, que no debe ocupar lugares prominentes en la sociedad. Ellos enseñan que no debe haber aborto. Mira, ellos enseñan que las familias son las que deben educar a los hijos, no el gobierno o el Estado. Todo eso es tomado en nuestra cuenta. Pero es tomado malignamente. Los mismos argumentos que usó Faraón en contra del pueblo de Israel para virar al mundo en contra de Israel o al resto de los egipcios, al pueblo egipcio en contra de Israel. Miremos por un momento los rigores de la esclavitud. Miren cómo le ponen capataces, cómo les exigen tributos molestos, cómo los obligan a trabajos forzados, cómo amargaron sus vidas con duros servicios, dice aquí. En el versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Dice el verso 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. ¿Se da cuenta de los rigores de la esclavitud? Eran fuertes, eran pesados. La tierra se volvió en contra del pueblo de Dios y los hizo esclavos. Ahora, miren cómo observa Matthew Henry que había una intención detrás de esto. Lo que voy a decir es copiado de Matthew Henry, no es mío. Pero ¿qué intención se tenía con ese tipo de esclavitud al pueblo de Dios? Dice Matthew Henry, en primer lugar, para quebrarles el ánimo y robarles todo lo que había en ellos que fuera ingenuo y generoso. Si tú eres sometido a esclavitud,
tu ánimo, ¿qué le pasará? Si tú eres sometido a esclavitud, ¿qué le pasa a tu gozo, a tus deseos de vivir? ¿Qué le pasa? Decae. Eso es lo que querían robarle. El ánimo, el deseo de vivir, el deseo de agradecer a la vida. Hermanos, toda esclavitud roba el ánimo, roba el deseo de vivir, roba el deseo de darle gracias a la vida. Pero la mayor de la esclavitud que roba ese ánimo y deseo es la esclavitud al pecado. Y este mundo hoy, y el diablo hoy, si con algo nos quiere esclavizar, es con pecado. El mundo hoy nos hace muchas ofertas para hacernos caer. Ofertas de tener cada vez más, ofertas de tener gozo siempre, deleite siempre, ya sea deleite con comida, si no tengo, y vivimos queriendo disfrutar la comida. O ya sea deleite con ropa, yo quiero ponerme toda la ropa. O deleites con todos los tipos de calzado, de estar en la moda y ser bien visto. O deleites en el área sexual, tú mereces, tú tienes que ver a la mujer bonita o al hombre bonito, o tú mereces tener satisfacción sexual. Constantemente somos bombardeados por eso. Tú para ser feliz necesitas tener un carro, no basta una bicicleta, tú necesitas un motor y de esta marca. Tú para ser feliz necesitas ponerte esta ropa, andar vestido de esta manera, o tener esta casa así, o tener electricidad, o tener todas estas comodidades. Tú lo mereces. Y nos hace vivir siempre con ansias. ¿Y dónde queda el ánimo? Nos lo roba. Nos roban el ánimo, nos roban el deseo de vivir gozosos. La esclavitud, hermanos, pretende siempre robarnos algo, robarnos el ánimo. Pero también no solo nos roba o pretende robarnos el ánimo, sino todo lo ingenuo y generoso que hay en las personas te lo roba. Porque cuando tú estás siendo esclavizado totalmente, tú estás queriendo rebelarte contra la esclavitud o contra el que te esclaviza. Y si hay algo ingenuo en ti, generoso en ti, te lo roba. Quieres tú siempre estar reaccionando. Y hermano, tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos opresores humanos también. Que nos hace sacar de nosotros lo peor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero dice también Matthew Henry que una otra intención que tenían a la hora de esclavizar era de arruinar su salud y acortar sus días así. Así por supuesto disminuir el número de ellos. Si tú estás siendo esclavizado a trabajo forzoso, trabajo en el campo, no te pago, tú no puedes descansar bien, tú tienes que estar cargando agua sin electricidad, te esfuerzo la esclavitud, te quito y te voy robando tiempo de vida. Los sometidos a la esclavitud física, esos van a tener problemas con su salud, ¿sí o no? Sí los van a tener. Y van a tener problemas con el largo de sus días. Hermanos, eso es verdad en relación a la esclavitud física, eso es verdad en relación a la electricidad, que se nos quita electricidad, se nos quita agua, eso es verdad. Pero si hay algo que nos quita más la salud, es el pecado. Recuerde eso siempre. La esclavitud más horrible es la esclavitud al pecado. Dime cualquier vicio pecaminoso que tengas y te quiero mostrar algo que te está robando la vida, que te está cortando los días, que te está matando. Poco a poco te está matando. Cualquier codicia necia, cualquier ambición que tengas, cualquier aspiración pecaminosa
que esté rondeando tu vida y que te domina y te visita vez tras vez, te está robando la vida. En tercer lugar, dice Matthew Henry que la intención que tenían los egipcios o la astucia del faraón era para disuadirlos de casarse, ya que sus hijos nacerían esclavos. Miren ustedes, si tú eres esclavo y estás esclavizado, ¿para qué te casas si tienes hijos? Si tus hijos van a nacer esclavizados. Cualquier parecido con nuestra situación temporal, pura coincidencia. Esa es la primera razón por la que los matrimonios cubanos no quieren tener hijos. ¿Qué futuro les voy a dar? Ese es el mismo pensamiento que perseguía tener, que quería que tuvieran los israelitas. El rey de Egipto quería que los israelitas pensaran así, como muchos matrimonios creyentes piensan hoy en Cuba. Si ya eso tú lo piensas, ya Faraón tuvo una victoria sobre ti. Porque tú dejaste de pensar y creer en el Dios que bendice a pesar de la situación y multiplica a pesar del lugar donde tú vivas. Dejaste de creer en la promesa y comenzaste a creer lo que Faraón quería que tú creyeras. Una de las intenciones de la esclavitud era hacer que muchos perdieran la esperanza que hay en casarse y tener hijos y que estos sean multiplicados. Hermano, déjeme decir que hay una mentira más horrible en medio de todo esto. Y es pensar que nosotros debemos tener hijos para que estos sean felices. Nosotros debemos tener hijos para Dios, para que ellos glorifiquen a Dios. Y a lo mejor en una sociedad donde todo se les da fácil no van a glorificar a Dios. Donde hay mucho internet, no se va la electricidad, a lo mejor no glorifican a Dios. Nosotros deberíamos tener hijos para Dios, para glorificar a Dios, para enseñarles a temer a Dios y que así el pueblo de Dios siga creciendo. Que no lo tengan los impíos, porque no confían en Dios, está bien, pero tú y yo confiamos en un Dios que multiplica en medio de la esclavitud en Egipto. Ese es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy. Y por último, dice Matthew Henry que la intención de la esclavitud era obligarlos a abandonar a los hebreos e incorporarse a los egipcios. ¿Tú quieres dejar de ser esclavo? Ven, nacionalízate Egipto. Pásate de bando. Sal del pueblo de Dios y ven para acá y vas a dejar de ser esclavo. Sí, siempre la tentación de Satanás y del mundo va a ser de que nosotros abandonemos las filas de los que sirven a Dios y vayamos al mundo. Pero veamos los resultados de la esclavitud. ¿Qué resultados tuvo someter a la esclavitud al pueblo de Dios? Bueno, ¿podrán haber logrado que alguno se fuera de la fila? Puede ser. Puede ser que hayan logrado que algunos dejaran de casarse, puede ser. Que algunos adoraran a otros dioses, a los dioses egipcios, puede ser que algunos. Pero de manera general, en sentido general, el verso 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hermanos, tenemos que decir que aunque el mundo pueda influir mucho en nosotros, aunque Satanás pueda tentarnos de muchas maneras, en sentido general la iglesia va a obedecer y va a crecer y va a multiplicarse. Aunque en la prueba de embarazo que vayamos a hacernos al hospital se le diga a las hermanas, tengo para ti la solución, te voy a dar un turno para que te haga la interrupción. Siempre van a encontrar algunas mujeres que le digan a esa persona, ¿y quién te dijo a ti que yo quiero matar a mi hija?
¿Y quién te dijo a ti que yo quiero matar a mi hijo? Y no ceda ante esa tentación y siga teniendo hijos. Aunque algunos matrimonios creyentes de verdad crean a la mentira y no quieran tener más de un hijo, o a veces lo piensan para tener uno, otros y la mayoría va a tener varios hijos para la gloria de Dios. Siempre que Dios le conceda la oportunidad de tener varios hijos. Y va a seguir siendo una diferencia entre el mundo que tiene uno, ninguno, y los verdaderos creyentes que siempre van a encontrar que van a seguir pariendo en esta situación y en cualquier situación que vivan. Porque Dios va a hacer cumplir su promesa. Él va a hacer que nosotros sigamos siendo multiplicados. Que bueno, veo algunos matrimonios mirándose a la cara, diciendo, hey, tenemos que hacer algo hoy por la noche. Así que prepárense. No, pues es el día del Señor, dice la... Así me dice mi esposa a veces. Digo, ¿y quién dice que es indebido hacer lo bueno en el día del Señor? Hacer el bien en el día del Señor. Hermano, en último lugar, nuestro último punto, vamos a ver los versos del 15 al 22, al final de este capítulo, donde vamos a ver que el pueblo del Señor es salvado y multiplicado a pesar de tener enemigos poderosos, poderosísimos, influyentes, que estén dispuestos a hacer lo peor con nosotros. A pesar de eso, somos salvados y multiplicados. Miren conmigo el poder de los enemigos. Dice el verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras. Pero si usted se da cuenta, estamos enfrentándonos al rey de Egipto. Se menciona este término varias veces en estos versos, el rey de Egipto, porque es el personaje principal en estos versos. En los versículos del 15 hasta el 22, el personaje principal de esos versos es el rey de Egipto. Es el faraón, es mencionado por primera vez con ese término en el versículo 19, faraón, el rey de Egipto. Este es el enemigo número uno del pueblo de Dios. Nada más y nada menos que el ser humano más poderoso es enemigo del pueblo de Dios. Nada más y nada menos que el rey. Nada más y nada menos que el rey en un tiempo donde los reyes hacían lo que se les antojaba. Donde las leyes estaban limitadas por el rey. Si el rey manda matar, muerto. Si el rey manda vivir, vives. Era así la cosa. Bueno, en ese tiempo, el enemigo número uno era el rey. Dice el verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les digo. Ahora, vamos a ver, además de que este enemigo era un enemigo muy poderoso, a mí me encanta el himno Castillo Fuerte, porque dice Lutero, de una manera que nunca había yo visto, dice que contra Satanás, hablando de Satanás, contra él todo es perdido. O sea, si nosotros vamos contra él, vamos a perder. Contra él todo es perdido. Solo que él no se queda ahí, dice, más paz con nosotros. De parte de nosotros está de Dios el escogido. Así que, pero realmente si nosotros tuviéramos que ir, si nosotros nos comparáramos con Satanás y tuviéramos que luchar con Satanás, tú a tú, bueno, pues estamos perdidos. O sea, si fuéramos nosotros, solo Satanás, todos nosotros estamos perdidos contra él, su fuerza. Faraón era indudablemente una persona poderosa, influyente, que tipifica aquí no solo a Satanás, tipifica al anticristo, tipifica al mundo, tipifica al gran dragón, tipifica a toda la fuerza mundana que va en contra del pueblo de Dios. Este es el enemigo del pueblo de Dios ahora. Y miren ustedes el deseo de ese ser, del rey de la tierra, para con ellos. Miren el deseo que tiene. Y vamos a saber un poco el deseo que siempre ha tenido el enemigo de Dios en contra del pueblo de Dios. Siempre. Dice el versículo
16 en adelante. Cuando asistáis, recuerde que está hablando con las parteras, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Todos los varones, matarlo. ¿No le parece, no le recuerda algo de nuestros tiempos? Donde los hombres son odiados, donde los hombres son menospreciados, donde hoy en día la categoría de ser más despreciable es hombre masculino heterosexual, o sea, hombre heterosexual blanco. Esa es la persona más detestada hoy en el mundo. Si tú eres hombre, eres heterosexual, o sea, eso es, tú tienes una sexualidad como Dios te hizo. Tú tienes atracción por el otro sexo, o sea, por mujeres. Eso quiere decir heterosexual, para los que no saben. Hombre heterosexual blanco, tú eres el último de la lista. Si ahora vamos a entrar a una asamblea de la ONU y hay que entrar a la asamblea de la ONU por orden de prioridad, ¿usted sabe cuál es el orden de prioridad, no? Primero los homosexuales transgéneros, después los homosexuales que no son transgéneros, después los qué sé yo, no sé cuántos, porque dentro de esos sexuales hay un abecedario completo. Después las mujeres chinas o negras, después las mujeres chinas, después la blanca, después los hombres negros, y después por último, hombre heterosexual blanco. Eso es así. No sé si usted se ha dado cuenta, pero es así. No sé si usted se ha dado cuenta, pero es así. No sé si se ha dado cuenta en el mundo que vive, pero es así. Bien. Faraón va en contra de los niños. ¿Te recuerda algo de eso? Por gusto, qué casualidad que hay una agenda en nuestros días en contra de los niños que no han nacido. ¿Fue el faraón el que inventó esto? ¿O esto viene del mismo infierno? Esta astucia, esta sabiduría del que dice faraón que hay que conducirse, que ya dijo, bueno, como no funciona la astucia de la esclavitud, vamos a ir a la astucia de matarlos. Pero de matar a los niños, varones. Ahora se trata de matar a niños varones. ¿Qué pretenderá? Porque lo mismo hizo Herodes cuando supo que había nacido el Mesías. Pero ahora a este se le ocurre lo mismo cuando la promesa de Dios es que iba a nacer un hombre, un varón de mujer que iba a ser para bendición a todas las naciones. ¿Esta es la agenda de Faraón o es una agenda que viene del mismo infierno? Hermanos, estamos hablando de una agenda que viene de las tinieblas. Y miren cómo se levanta en contra de la multiplicación del pueblo de Dios, está dispuesto a matar, porque nosotros pensamos que es una agenda inofensiva, pero déjenme decirle que es sangrienta, es muy ofensiva, es horrible. Nosotros pensamos que Faraón fue malo cuando le dijo a las parteras que matara a sus niños, a los niños de los hebreos, pero hoy nosotros sabemos que están ocurriendo día tras día asesinatos de niños y nosotros nos mantenemos como si nada estuviera pasando. Como si nada estuviera pasando. ¿Ustedes saben cuántos miles de niños mueren anualmente en Cuba nada más? En el año 2019 murieron, se piensa, en Cuba 56.800 y tantos niños por aborto, solo en Cuba. En el mundo, en ese mismo año, disculpen, el año pasado, murieron más de 56 millones.
se piensa que más de 56 millones de abortos se realizaron. Es indignante y muy triste ver cómo esta nación que no tiene la primacía en nada, a no ser en lo negativo, también tiene también un liderazgo en esto negativo. La primera nación donde en el mundo moderno se autorizó el aborto fue Corea del Norte. Esto es una dictadura hace muchos años donde hay una familia que se ha apoderado de la nación y hasta ha creado su propia religión y ellos se creen que son dioses. Corea del Norte es la primera nación donde en el mundo contemporáneo, por allá por 1951, autorizó o legalizó el aborto. Pero eso se esperaba que pudiera pasar en esa nación por el horrible gobierno que había, pero inmediatamente después casi todos los países del área socialista, esos niños lindos del socialismo, comunismo, todos ellos también pues dictaron leyes para legalizar el aborto. Así que todas las naciones de Europa que eran parte de la antigua URSS y todos los países que eran del área socialista, también en los años 50 y tantos legalizaron el aborto. Pero ni más corta ni más perezosa, ahí le siguió Cuba. Triunfa la involución en el año 59 e inmediatamente en el año 61 legalizado el aborto. Y en el año 65 ya estaba establecido formalmente que en el sistema de educación, de salud, ellos iban a dedicarse a practicar abortos. Y es por eso que cuando una de nuestras hermanas fue a hacerse aborto, fue a hacerse fue a hacerse un ultrasonido para saber si estaba embarazada, etcétera, se le dice, no, pero yo tengo la solución para ti inmediatamente. Ven tal día y para que te puedas hacer el legrado. Y eso pensando que se está haciendo una buena obra, fíjense. Esa propuesta te la hacen porque te estoy haciendo un favor. Te voy a decir el día que vas a venir rápido y vas a resolver tu problema. Hermanos, no veamos tan malo el faraón, porque ya tenemos más de faraón nosotros que lo que debemos tener. Nuestra sociedad está tan horrible, es tan horrible como la sociedad donde los israelitas tenían peligros de que sus hijos fueran martirizados. Allí tenemos matarlo, dice, a las parteras, a las que deberían traer a la vida, procurar la vida, ¿verdad? ¿Les parece algo coincidente que los médicos con los que deben procurar la vida hoy son los que se les manda a matarlos? Qué horrible, hermano, lo que estamos viviendo nosotros hoy mismo. Y esto es algo de nuestra generación. De nuestra generación. Por la gracia de Dios, la mayoría de los países de Latinoamérica, en la mayoría de los países de Latinoamérica está prohibido el aborto. Por la gracia de Dios. Pero en los últimos años se ha legalizado el aborto. De hecho, en el año 2021 fue legalizado en Argentina, en Uruguay un poco antes y en muchos países de Latinoamérica que no estaba legalizado, ha estado legalizando. Pero es horrible. Verso 17. ¿Cuál es la salvación de Dios? La salida de Dios. Pero, otro pero más. Las parteras temieron a Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Gloria a Dios por los que temen más a Dios que a los hombres, que al rey de la tierra, que a los reyes o a las autoridades civiles. Gloria a Dios. Qué vergüenza que sean egipcias las mujeres que temen a Dios aquí. Qué vergüenza para el pueblo de Dios hoy
que las primeras que mostraron más temor a Dios que a las autoridades civiles son mujeres egipcias. Gloria a Dios. Que estas dos mujeres sirvan de ejemplo para usted, mujer que dice ser cristiana. Que estas dos mujeres, que sus nombres te queden claros y que sean usados en tu conciencia. Que esos nombres que están citados aquí con toda intención, porque no pueden pasar sin ser nombradas. No pueden pasar sin tener un nombre para que tú y yo en nuestra conciencia seamos acusados una y otra vez. Que hay un Dios por encima de cualquier hombre. Y que ese debe ser temido más que los reyes de la tierra. Quiera Dios que Cifra y Fúa aparezcan siempre en nuestra conciencia para recordarnos que Dios debe ser temido por encima de cualquier hombre. Y que cuando un hombre, por poderoso que sea, nos ordene algo que sea contrario a la voluntad de Dios, él debe ser desobedecido. Debe ser desobedecido. Si es que tememos a Dios, él debe ser desobedecido. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. No hicieron como les mandó el rey. Pero el rey de Egipto las puede matar, pero no hicieron como les mandó el rey. Oh, pastor, pero nos pueden meter presos. Estas mujeres las podían matar. Las podían matar. No hicieron como les mandó el rey. Por defender no a sus hijos, a los hijos de las hebreas. Tú, por defender a tus hijos y proteger a tus hijos, y enseñarle lo que Dios quiere que tú le enseñes y no entregarlos a manos de impíos, no eres capaz de correr el mínimo riesgo. Prefieres obedecer al rey a pesar de que Dios manda lo contrario. Que Cifra y Fúa sean siempre martillos en tu conciencia, no dejándote vivir. Que sean siempre así, usadas. Ellas preservaron la vida a los niños. Ellas preservaron la vida a los niños. Dice el versículo 18 que el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. ¿Hay una horca preparada para ustedes ahí? No les digo eso, pero pudo habérselo dicho. Estas no eran solo dos mujeres, estas dos mujeres están citadas aquí para que tú y yo las recordemos. Estas mujeres representan a muchas otras mujeres porque estamos hablando de miles y miles de mujeres pariendo. Estas dos mujeres no eran las únicas parteras, las mujeres eran las jefas de las parteras. Eran las que representaban a todas las parteras en Egipto. Pero estas dos están para testimonio. Ellas eran las que tenían que darle cuenta al rey. Y miren lo que le dijeron. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. ¿Verdad o mentira? Déjenme decirle lo que dicen los comentaristas. Los comentaristas dicen que no tiene por qué ser mentira, que podía ser una verdad pero no completa. Puede ser que muchas de las
mujeres hebreas realmente daban a luz antes de que llegaran las parteras. Podía ser. Y ellas agarran esta verdad y se la sueltan a Faraón como una verdad general. Y ellos no le dicen toda la verdad. Hay que decir siempre toda la verdad. ¿Verdad que no? Sí, hay que decir toda la verdad. Yo te voy a poner un ejemplo. A usted tiene un familiar, un hijo en los Estados Unidos, le manda $200 todos los meses. ¿Quién se entera de eso? Nadie. ¿Por qué? Porque usted no dice toda la verdad en todo lugar. ¿Por qué? Porque usted tiene derecho a no decir toda la verdad en todo lugar. Hay muchas verdades que nosotros nos reservamos y hacemos bien en reservarnos. No hay que decirlas. No hay que decírselas a todo el mundo. Y si en esto peligra algo, la integridad mía, la de mi familia, etcétera, etcétera, yo voy a ocultar parte de la verdad. No estoy obligado a decir toda la verdad. Eso es una verdad, que no tengo que decir siempre toda la verdad. Las parteras estaban en derecho de decir eso y lo hicieron con temor a Dios. Faraón podía decirle, son mentiras de ustedes. Perfectamente. Y ahorcarlas. Pero ellas dijeron esto. Y él parece que no hizo nada contra ellas porque Dios las guardó. Hermano, ¿por qué es Dios siempre que nos guarda? Es Dios siempre que nos guarda. Hermanos, nosotros honramos a Dios y Dios nos honra a nosotros. El que lo confiesa delante de los hombres, Él lo va a confesar delante del Padre que está en los cielos. Hermano, Dios es el Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. Estas mujeres tenían temor a Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer para con Dios, temerle. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Porque yo soy Jehová grande y temible, que visito la maldad sobre los hombres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que guardan mi pacto o me temen. Hermanos, hacemos muy bien en temer a Dios. ¿Dónde está el temor de Dios en nosotros hoy? ¿Dónde está que tememos más a los hombres que a Dios? ¿Dónde está? Yo sé que algunos me están entendiendo, pero yo quiero hablar transparente para que si queda alguna duda usted me entienda perfectamente. Yo sé que hay muchos que están muy claros lo que le estoy diciendo, pero ¿dónde está el temor de Dios? De esa familia que están mandando a sus hijos a las escuelas a aprender todo tipo de impiedad y lo hacen con una conciencia tranquila. ¿Dónde está aquellas mujeres y hombres que le temen más a Dios y dicen, mis hijos los crío yo? Porque es impío, pecaminoso enviar a mis hijos a que sean educados impíamente, a compañía de pecadores, a silla de escarnecedores los estoy enviando. ¿Dónde están aquellas mujeres y hombres que temen a Dios más que a el faraón? Yo les decía a aquellos congregados en Perico, no quiero que ninguno de ustedes mañana se aparezca delante de mí y me diga, no, pastor, disculpa, es que voy a recoger un momentico a la niña de la escuela y que eso me lo digas como si me estuviera diciendo, voy a tomarme un helado. Por favor, cuando tú me digas eso, cualquier comentario que tú me hagas de mandar a tus hijos a un colegio impío, cualquier comentario que me hagas de eso, por favor, házmelo confesar. Házmelo confesar. No, pastor, es que estuve en la reunión de los niños de la escuela y aquí estoy como si diciéndome, no, pastor, es que yo acabo de traicionar a mi esposo y estoy aquí ahora. No, por favor, no me digas eso porque para mí me está diciendo lo mismo. Si tú acabas de traicionar a tu esposo, supongo yo que si ves al pastor le digas, por favor, pastor, ore por mí, porque acabo de traicionar a mi esposo. Y está bien que una persona
En este mundo todavía va a encontrarse con pecados y espero que seas librado de ese horrible. Pero lo que espero de todo creyente es que viva avergonzado de sus pecados. Y si todavía tú por cualquier situación tienes que enviar a los hijos a la escuela, por lo menos hazlo con pesar. No me lo digas como si te estuvieras comiendo un dulce. Por favor. Por favor. Miren la bendición que estas mujeres reciben y ardan en envidia por ellas. Esa envidia que es buena. Envidien a estas mujeres porque no van a recibir ustedes una bendición como esta, a menos que vivan como ellas. Dice el versículo 20 en adelante. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermanos, Dios bendice a los que le temen. Dice la Escritura, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová, los que temen a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. De ningún bien. El deseo ardiente de Satanás siempre va a ser el mismo, el del mundo siempre va a ser el mismo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Así termina este capítulo este capítulo para introducirnos en el próximo. Pero ya hemos visto que toda empresa de Faraón ha fracasado. Fracasará la próxima con toda seguridad. Termino solo diciéndote, a pesar de que mueran o no estén los que nos han precedido, los que nos han protegido a nosotros en algún momento, confiemos, hermano, Dios siempre va a protegernos, Dios siempre va a cuidarnos, Él es Dios. Puede morir quien sea, el reino de Dios va a seguir adelante. Dios es fiel. Puede faltar cualquiera que ha sido de mucha influencia para nosotros, que ha sido quien nos ha sostenido, alimentado, cuidado. El que no puede faltar es Dios. Y ese no falta, no faltará jamás. Todas las maneras de servidumbre y esclavitud que el mundo nos teja, al final, todo lo que el mundo teja, todo lo que nos quiera presentar, todo lo que quiera hacernos, presentarnos delante para hacernos caer. Yo puedo decirles con toda seguridad, al final, Dios lo va a usar para fortalecernos. No porque seamos nosotros, es porque es Dios. Él nos va a fortalecer. Él va a hacer que nos multipliquemos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Estoy seguro que tú vas a llegar hasta el fin y vas a vencer la tentación y vas a salir victorioso y te va a fortalecer esa tentación que se te presenta una y otra vez, esa oferta que el mundo te hace una y otra vez y tú casi cedes y casi te destarras, pero te levantas y sigues y vuelves, te caes, pero te vuelves a levantar y sigues. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Porque el nuestro Señor Jesús dijo, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces será el fin. O sea, la iglesia va a seguir creciendo, multiplicándose y predicando el evangelio hasta el fin. Así que sonría conmigo. Estamos de la parte de los que van a ganar. No debemos temer, mi hermano, al diablo o al anticristo cuando tenemos a Dios de nuestro lado. No debemos temer. Todas las artimañas contra nosotros son y serán planes frustrados. Planes frustrados. Dios ha de mandar parteras que nos protejan o Él mismo nos librará. Por último, te digo, si Dios ya sacó a Israel de Egipto en victoria y con brazo fuerte, y eso ya es historia, por supuesto, a nosotros nos sacará de este mundo
en victoria y con brazo fuerte. Cuando me miro a mí mismo, veo imposible salvarme. Pero cuando miro a mi Cristo, cuando miro a mi Dios, veo imposible perderme. Si miramos a nosotros, imposible llegar con victoria al reino de Dios. Pero cuando miramos a Cristo, hermano, al Dios que hace esto, es imposible que no lleguemos. Podemos estar seguros de que vamos a llegar con victoria y brazo fuerte y extendido nos va a sostener. Solo debemos seguir multiplicándonos y confiando en su fidelidad. ¿Cómo debemos vivir tú y yo a la luz de ese Dios fiel que nos guarda, nos menciona por nombre, no se avergüenza de llamarse Dios nuestro y nos sostiene con su mano poderosa? Oh Padre, tú eres bendito por los siglos. Gracias por Cristo, gracias por la obra tuya en nosotros, gracias por tu Espíritu, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por sostenernos firmemente y por sacarnos un día de Egipto. Un día nos vas a sacar de este mundo y nos vas a llevar en victoria a tu reino. Día a día lo estás haciendo. Y un día veremos esa realidad cumplida en la tierra prometida. Gracias. En Cristo Jesús. Amén.